Esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes siempre algo para decirnos, Señor, y en esta mañana disponemos nuestro corazón y nuestros oídos, Señor, nuestro espíritu para escuchar lo que tú tienes que decirnos a cada una de nosotras, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando a través de tu palabra a nuestras vidas, de acuerdo a nuestras necesidades y a tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos esta reunión y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar esta mañana una vez más con el libro de Proverbios y vamos ahora con el capítulo 22. Y vamos a ir muy rápido porque me tocaron 16 versículos. Este capítulo sí viene separado eh, eh, en varios, de hecho es en tres, por decir párrafos o no sé decirle, este, y entonces, a mí me tocaron 16 versículos y la verdad está muy extenso, pero a procurar dar lo más que pueda en estos pocos minutos que tenemos. Entonces, estamos viendo el capítulo 22 del versículo del 1 al 16 y a esta porción de la palabra le puse el valor de la buena reputación y la sabiduría en la vida. Son dos cosas importantes que vamos a ver. Ya vimos, vamos a seguir viendo temas que ya habíamos visto anteriormente, como les digo, este libro de Proverbios nos recuerda y nos enfatiza y una y otra vez temas y cuestiones que están ahí porque Dios insiste, ¿verdad?, en nuestras vidas en hablarlos para nosotras y que los recordemos y los tengamos en cuenta. Y dice la introducción de estos versículos, Proverbios 22 del 1 al 16 ofrece una serie de enseñanzas valiosas que subrayan la importancia de la buena reputación, la sabiduría y la integridad en la vida diaria. Estos versículos comienzan enfatizando que un buen nombre es más deseable que grandes riquezas y que el favor es mejor que la plata y el oro. El pasaje también aborda la justicia social, subrayando que tanto ricos como pobres son creados por Dios y que la sabiduría permite al prudente prever el mal y protegerse de él. La humildad y el temor del Señor son descritos como caminos hacia la riqueza, el honor y la vida, mientras que la insensatez y la pereza conducen al fracaso. Asimismo, y este es un tema que vamos a estar tocando más profundamente, se enseña sobre la importancia de educar a los niños en el camino correcto para que cuando crezcan no se aparten de él. La responsabilidad social se destaca en la advertencia contra la opresión de los pobres y la explotación, recordándonos que Dios defenderá la causa de los indefensos y castigará a los opresores. En resumen, este pasaje nos invita a valorar la integridad, la sabiduría y la justicia por encima de las riquezas materiales, promoviendo una vida guiada por el temor del Señor, la responsabilidad social y la educación de las futuras generaciones en los caminos correctos. Y hay 9 temas que vemos en estos 16 versículos. En el versículo 1 vemos el valor de la buena reputación. En el versículo 2 y 16 vemos el tema de la igualdad y la justicia social. En el versículo 3 y 5 habla de sabiduría y prudencia. En el versículo 4 habla de la humildad y
y el temor de Dios. En el versículo 6, 6 y dejen- el 6 y el 15 habla acerca de la educación y formación de los niños. En el versículo 13 nos habla de las consecuencias del endeudamiento. En el versículo 9 nos habla acerca de la recompensa de la generosidad y la bondad. Y en el versículo 8 habla de la justicia y rectitud en las acciones. Estos temas destacan la importancia de una vida guiada por la integridad, la sabiduría, la justicia y la responsabilidad, tanto en lo personal como en lo social. Este pasaje nos invita a valorar la buena reputación y a vivir de acuerdo con los principios divinos, fomentando la justicia, la humildad y la educación como pilares fundamentales de una vida plena y en armonía con Dios. Vamos a entrar de lleno en el versículo 1, que sí vamos a profundizar un poco. Y dice en el versículo 1 de Proverbios 22, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y me gustó mucho, incluso les puse una nota ahí de un teólogo, pero bueno, vamos a ver esta primera parte del versículo que dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la riqueza viene de muchas formas. La riqueza del respeto y la excelencia en el carácter reconocido, buen nombre, es valioso más allá de las grandes riquezas. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque definitivamente creemos que la riqueza material es muy valiosa, cuando en realidad es mejor que hablen bien de nosotros, ¿verdad? Que se hable bien y que tengamos una buena reputación más que tener estas riquezas. Y dice este teólogo que se apellida Bridges, dice, si bien es cierto que la reputación y el efecto de los demás son más deseables que las grandes riquezas, no debemos olvidar que pueden ser en sí mismos vanidad y una trampa. El único honor que es seguro es el que proviene de Dios. Y ese es el otro extremo, ¿verdad? El decir, bueno, yo nunca he tenido problemas con desear las riquezas, con tener mucho dinero, ¿verdad? Lo que más me importa es que hablen bien de mí. Pero ese es el equilibrio que debemos de tener, porque podemos caer en vanidades, en estar más preocupados por lo que digan. Y el único, dice este teólogo, el único honor que es seguro es el que proviene de Dios. Entonces, nos debe importar si es importante a veces lo que dice la gente, o sea, no que diga que nos tenemos que dejar llevar por lo que dice. Es importante a veces porque no por lo bueno que digan siempre, ¿verdad? Porque a veces si dicen algo malo, nos tiene, más que ofendernos, nos tiene que llevar a la reflexión de, a ver, ¿por qué ve esto así o por qué lo vio así, ¿no? Eh, y, y este, y en realidad eh, lo que más importa, más que lo que diga la gente, es lo que dice Dios, lo que proviene de parte de Dios, lo que está hablando, lo que él piensa de nosotras, lo que él dice de nosotras, ¿verdad? Dice la segunda parte de este versículo, y la buena fama más que la plata y el oro. El hombre o la mujer que aprecia el valor de un buen nombre, el favor de Dios y el hombre reconoce que vale más que la plata. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice,
Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Y vamos a irnos al versículo 22 versículo 2 del capítulo 22, que dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor. Aquí no nos vamos a profundizar. En el versículo 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este lo vamos a ver un poquito más. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. La sabiduría no siempre participa en una pelea. Sabe que hay momentos en que la mejor respuesta al mal es esconderse y dejar que pase el peligro. Y dice este teólogo Trapp, dice, la previsión es el mejor medio de prevención. La segunda parte de este versículo dice, mas los simples pasan y reciben el daño. El hombre necio y simple no tiene la capacidad de percibir el peligro y responder correctamente. Él debe soportar más mal debido a esto y es algo así como un castigo. Entonces, ya habíamos comentado anteriormente esto, ¿verdad? Que no es ser cobarde, no es porque ahorita mucho el pensamiento que hay en el humanismo es, ¿por qué me voy a dejar? ¿O por qué me van a querer hacer menos? O no, yo tengo que expresar mi opinión, pero también es de sabios a veces callarse y dejar pasar de largo esto, ¿verdad? Incluso aquí dice, habla de esconderse. Esconderse es huir, es decir, o sea, yo no me voy a meter ahí, no porque a veces queremos siempre tener la razón, pero no es por eso, sino porque viene un daño, o sea, viene una consecuencia. En este caso está hablando de eso, que tiene una consecuencia y la consecuencia al final resulta ser algo como castigo, dice acá. Versículo 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor del Señor. Y este versículo me encanta, lo tengo incluso subrayado en mi Biblia. En la Nueva Traducción Viviente dice, versículo 4, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Y esa es como la consecuencia de, pero es bien importante, o sea, no es porque estemos deseando las riquezas y la honra, ¿verdad? Sino que cuando habla de humildad y del temor a Dios, estas dos cualidades están conectadas. La humildad es una visión del propio yo, de cómo me veo yo. Y el temor de Dios es una visión correcta de Dios. Y las personas que tienen estas dos cualidades están en el camino de la sabiduría. Nos vamos a pasar hasta el versículo 6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y muchas que hemos estado en el Evangelio durante muchos años, no sabemos de memoria este versículo, ¿verdad? Y yo, lo curioso es que a mí siempre, yo, Diana, siempre me ha pasado que me sé los versículos, pero no me sé mucho las citas y dónde están y dónde están. Y dije, ay, aquí ya por fin la encontré en el 22:6, aquí está. Y lo vamos a unir con el versículo 15, que se los voy a leer, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y estos dos versículos hablan de la instrucción, de la educación,
dice en la introducción a las nuevas generaciones, a las generaciones futuras, ¿verdad? Y cuando dice instruye al niño en su camino, los niños necesitan instrucción. El trabajo de los padres no consiste simplemente en dejarlos crecer de una manera particular, sino en instruirlos. La forma en que debe ser instruido tiene al menos dos sentidos que se complementan entre sí. El sentido hebreo de la forma en que debería ir habla de la inclinación individual del niño. Habla de discernir las fortalezas y debilidades de un niño y criarlo de un modo que los tenga en cuenta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De eh, estas nuevas generaciones de padres. Híjoles, yo a veces me dan más ganas de darles con la vara a los papás que a los niños, ¿verdad? Estoy viendo comportamientos, ay, déjalo ser, ay, déjalo que. No, no es así, tenemos que instruirlos con amor, ¿verdad? También, no a golpes ni a gritos, como dijéramos aquí en México, a guarachazos y a sombrerazos, ¿verdad? No, en amor, pero necesita instrucción. Y a veces dices, pues es que yo no tengo la paciencia, pues es que no tienes que dejar, no tienes que permitir que llegues a perder la paciencia. Tienes que, desde el principio, ¿verdad? Algunas nos enseñaron. Y a la cuenta de tres, no tenemos que contar a tres. En el uno tenemos que tomar acción. Y hay algo que me gustó mucho, que venía aquí en este comentario bíblico acerca de instruir. ¿Qué es instruir? Viene del hebreo chanak, así se escribe, chanak, que traducimos entrenar o iniciar. Significa también dedicar, y eso fue lo que me gustó. Y se usa a menudo para consagrar cualquier cosa, casa o persona al servicio de Dios. Dedica, por lo tanto, en primera instancia a tu hijo a Dios y cría, enseña y disciplínalo como hijo de Dios a quien Él confió tu vida. Me encantó, porque es instruir, no es solamente estar diciéndole una y otra vez y hijo esto, hijo el otro, y hijo así, sino que también dice dedicar a Dios. Y eso me gustó. Entonces, cuando tú sientes que ya no puedes, dedícaselo a Dios y entrégasela al Señor y dile, a ver, Señor, aquí está mi hijito chulo. Yo ya hice mi parte y a ti te corresponde todo lo demás, ¿verdad? Entonces hay que dedicarlos constantemente. No solamente es como lo vemos en la iglesia tradicionalmente que llevan a los niños y los presentan y se oran y se dice que se dedican a los niños, ¿verdad? Si, no es solamente un acto, por decir, un ritual religioso, es algo que tenemos que constantemente estar haciendo. Señor, aquí están mis hijos, Señor, aquí están sus corazones, Señor, te los entrego. Yo ya hice mi parte, claro, en amor, como les digo, con paciencia, con sabiduría, aprendiendo a escuchar a nuestros hijos, porque no sabemos muchas veces las cosas que ellos están pasando en la escuela o con alguien, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener esa disposición también de escucharlos. Dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es un maravilloso principio, que el Espíritu Santo puede convertirse en una promesa para padres preocupados por sus hijos adultos. Cuando un niño es instruido de la manera adecuada, aunque puede apartarse de por una temporada, o ya sea corta o larga,
como principio regresará, no se apartará de él. Y a veces queremos las cosas expreso, ¿no? Ay, Señor, rápido, por favor, ya, es que lo veo sufrir, lo vean esto. Dios tiene su forma, tiene sus maneras de hacer las cosas. Y en su tiempo Él lo va a hacer. Pero no te rindas, no dejes de orar por tu hijo. Dice en el versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Y dice aquí que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Los muchachos no nacen como seres moralmente neutrales. Hay un problema moral que se describe aquí como la necedad, que está ligada al corazón del muchacho, evidenciado por el hecho de que nuestros hijos pecarán naturalmente sin que se les enseñe cómo hacerlo. Esta es nuestra naturaleza heredada de nuestros ancestros antiguos, Adán y Eva. Esto es algo que traemos ya porque por esta desobediencia de Adán y Eva es algo que viene, por decir, en nuestra naturaleza humana. No quiero decir en nuestro ADN porque Dios puede cambiar también esas cosas, pero yo he escuchado que dicen, no, es que los niños son tan inocentes. Bueno, en cierto punto, ¿verdad? Pero traemos esa naturaleza de pecado. Y en este caso está hablando aquí de la necedad. Pero hay algo importante, aquí está la esperanza, dice, más la vara de la corrección lo alejará de él. Y aquí es donde habla de la disciplina física, que es una forma importante en que un niño puede ser instruido moralmente. Cuando se aplica acertada y correctamente la corrección física, puede ayudar a ahuyentar la necedad natal de uno. Y es que de verdad que necesitan esta corrección. De verdad, yo lo experimenté con mis 4 hijos. A veces cuando ya estaban muy así, yo decía, este niño y yo lo había escuchado, pero no lo había yo entendido. Este niño está pidiendo que se le dé vara a esta niña, ¿no? Y cuando se le daba la vara correctamente, sin enojada, sin nada, hasta, hasta ellos mismos así como que sus almas eran liberadas, ¿verdad? Y uno de mis hijos me decía, mamá, es que estoy enojado, pero no quiero estar enojado, pero estoy enojado. Y así chiquito me decía, y yo decía, bueno, pues vamos a orar. Y entonces a veces en su enojo él caía en ciertas situaciones, en ciertos, eh, ¿cómo se dice? Eh, Él respondía de manera, sí, con cierta necedad. Entonces decía, pues la única manera de liberarlo era dándole sus varazos. Y no es que me lo haya agradecido con palabras, ay, gracias por darme vara, mamá, no, pero a veces yo veía como respiraba y como que descansaba y decía, ay, esto era lo que necesitaba porque tenía sus propias batallas, tenía sus propias batallas. Créanme, era un niño de 5 o 6 años que batallaba con eso y lo deseaba. Vamos a la conclusión de estos versículos. Perdón que ya no tocamos los demás. Dice, para concluir Proverbios 22 del 1 al 16, es importante resaltar las enseñanzas clave que nos guían hacia una vida de integridad, sabiduría y justicia. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de la integridad, de la sabiduría y la justicia, y de hecho hemos buscado sus significados en el diccionario para entenderlo más profundamente. Dice, este pasaje nos recuerda que un buen nombre
y una reputación honorable son más valiosos que las riquezas materiales. La igualdad de todos ante Dios se subraya independientemente de la riqueza o la pobreza y se enfatiza la importancia de la justicia social, advirtiendo contra la opresión y la explotación de los más vulnerables. Esto viene en los demás versículos que ya no leímos. La sabiduría y la prudencia son presentados como virtudes esenciales que permiten al hombre evitar el mal y vivir una vida protegida de las consecuencias negativas. La humildad y el temor del Señor son descritos como caminos hacia la verdadera prosperidad, que incluye no solo riquezas materiales, sino también honor, ¿verdad? Y eso es lo que nos debe interesar más, tenemos que tener más el anhelo de decir, voy a hacer esto no solamente o no solo porque voy a adquirir riquezas y cuestiones materiales, ¿no? Sino por el honor y la vida. Y otra cuestión que es tan importante también, que es porque le amamos y porque es nuestra forma de responder y corresponder a todas las bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas. Además, el pasaje enfatiza la importancia de la educación y la formación moral desde la niñez, asegurando que los valores inculcados en la juventud perdurarán en la vida adulta. La generosidad y la bondad son recompensadas, mientras que la iniquidad y el orgullo llevan a la destrucción. Eso también ya lo vimos. En resumen, los exhorta a vivir con integridad, valorando la sabiduría y la justicia por encima de las riquezas. Nos enseña a actuar con responsabilidad social, a educar a las futuras generaciones en los caminos rectos y a confiar en una vida guiada en el temor de Dios, que traerá bendiciones duraderas y verdaderas. Y ya, una vez dicho esto, vamos a orar para poner esta enseñanza, ¿verdad?, en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana que tú has hablado, Señor. Yo sé, Padre, que tú hablas de manera personal a cada una de nosotras y en nuestro corazón, Señor, tú estás trayendo lo que cada una de nosotras necesitamos para el día de hoy, nuestra porción de hoy, Señor. Yo te pido, Señor, que esa semilla que ha sido sembrada de parte tuya en cada uno de nuestros corazones dé fruto en su tiempo. Señor, ayúdanos a poner en práctica todo esto que hemos aprendido y de esa manera, Señor, poder que sea una respuesta de parte de nosotras al amor y a todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y por nosotros. Padre, te amamos, te bendecimos, Señor. Ponemos este día en tus manos en el nombre de Cristo.